En el material de hoy vamos a desarrollar algunos complementos que hacen al análisis grafológico. Se trata de los gestos tipo. Los gestos tipos, al igual que las letras reflejas, son pequeños signos que suelen sumarse a cada letra. Por eso también son las unidades de análisis más pequeñas que disponemos para evaluar. Se asocian psicológicamente a rasgos de carácter, es decir, cuando está presente cada uno de estos signos en forma intensa en un análisis, en una muestra de escritura, nos dan cuenta de que ese rasgo de carácter forma parte observable del comportamiento cotidiano del sujeto. Sabemos que el carácter se va edificando desde el que se nace hasta determinadas edades, digamos, de desarrollo. En general, una vez que un rasgo de carácter está instalado en la personalidad, es difícil que se modifique, porque constituye como un aspecto nuclear desde el cual el sujeto se manifiesta. Hoy hablamos más que de carácter, de rasgos de personalidad y de estilos de personalidad. En síntesis, estamos hablando de lo mismo, con la diferencia que, bueno, la terminología moderna se habla más de rasgos de carácter, en cuyo conjunto uno después termina hablando también de estilos de personalidad. Estos gestos tipos están agrupados en tres grandes familias. Esto tiene que ver por su forma de procedencia. Por ejemplo, tenemos los que son derivados de las curvas. Quiere decir que más allá de la forma responde a una forma curva. Así tenemos los espirales, los bucles, los nudos, los lazos, que son dos bucles juntitos. Después tenemos los inflamientos, que son una sobredimensión de alguna parte de la letra. Tenemos tres zonas, en realidad, en donde pueden presentarse, en realidad 5 zonas. La zona superior, la zona media, la zona inferior de la letra, la parte izquierda y la parte derecha de las palabras. Bien, después tenemos los derivados de la recta. Los derivados de la recta o del ángulo justamente se caracterizan por ser gestos más duros, más rígidos, tales como los triángulos, los acerados, que son adelgazamientos al final de los trazos, las masas, que también son trazos que al final, en vez de mantener un grosor igual al del inicio, se acentúan o se engruesan, como si la tinta se hubiese descargado en ellos. Esto justamente se logra hoy en día con la escritura virome, con el aumento de la presión hacia el final del trazo, lo que implica que hay una detención del movimiento gráfico, a diferencia del acerado, que es un adelgazamiento y que involucra justamente todo lo contrario, una rapidez del movimiento. Solemos verlo en los finales de palabras, cuando se escriben, se ponen las barras de las letras T, y en las firmas. Bien, en la letra que hoy vamos a ver, una cosa también importante de manifestar, es que no siempre están presentes, aunque en las letras siempre encontramos algunos de ellos. Lo que me refiero con no estar presente es que no se caractericen o que no formen parte de ella de forma intensiva. Esta forma intensiva puede ser por la cantidad de veces en las que se presentan en el escrito. A veces en una palabra se presentan en más de 2 oportunidades. Otras veces por el tamaño. Estos mismos gestos se pueden hacer de forma más imperceptible o más oculta, en forma mucho más destacada. Bien, para ilustrar este tema vamos a acompañar de una muestra de escritura. Hemos numerado del 1 al 7 los gestos tipos que hemos identificado. Por tratarse de una muestra, es un escrito espontáneo, por supuesto, pero es un fragmento corto. Si el texto tuviera más líneas, se trabajará con el concepto de muestra gráfica básica, que sabemos que tiene que ver con seleccionar de 6 a 9 líneas del texto, repartidas entre la zona superior, media e inferior del escrito analizado. Bien. En primer lugar tenemos acá, por ejemplo, en donde está el movimiento, el gesto 1. Este gesto se llama de subjetivismo o a veces de mitomanía. Obviamente siempre vale decir que nunca interpretamos un rasgo de personalidad, sobre todo, por ejemplo, cuando es negativo, como la mitomanía, por solamente la presencia de un gesto tipo. También la mitomanía puede tener que ver no con una actitud
digamos, psicopática, sino la mentira producto de la propia fantasía del sujeto. Es decir, cuando la persona tiende a ver la realidad de forma tan subjetiva, muchas veces tiñe la realidad que observa. Este es el caso, es decir, tiene mucho subjetivismo, mucho apasionamiento en la forma de percibir la realidad. Trata de imponer sus ideas. Fíjense que también se trata de un movimiento grueso, recto, en diagonal, que siempre se asocia a conductas de oposicionismo, y dirigido hacia la primera zona o zona superior, en donde está, digamos, justamente la necesidad de dominio o de control del otro. Bien, después tenemos el movimiento 2. Cabe destacar que este movimiento solamente se interpreta de esta forma cuando se presenta en la letra O. Después tenemos el movimiento 2, que es un trazo de base angulosa y acerada. Fíjense cómo se adelgaza cada vez que termina la letra, el trazo. Por eso se presenta solamente en los finales de trazos, de palabras o de letras. Bien, ¿con qué se asocia el acerado? Es un movimiento que supone inteligencia, ya que para hacerlo hay que escribir con cierta velocidad, y la velocidad es uno de los parámetros que tenemos para ver la manera de procesar, del procesamiento cognitivo del sujeto. El acerado se asocia en lo positivo a rapidez mental, a habilidad verbal, aunque de una forma un poco sutil, que a veces puede ser agresiva. Por eso, cuando el ambiente gráfico es negativo, que no es el caso de esta escritura, ese acerado se convierte en mordacidad, sarcasmo, y la persona puede a veces usar la agresividad verbal como modo de herir al otro. Bien. El movimiento 3 se ve particularmente acá en esta letra en las heces. Esto también es lo que hace al diagnóstico diferencial. Un mismo gesto tipo, por ejemplo, en este caso el lazo, que acá se ve en la S, podría estar perfectamente en otra letra. Hay letras en grafología que tienen valor reflejo, por lo cual suma al significado de este gesto tipo, el lazo, que tiene que ver con diplomacia, habilidad para obtener lo que se desea, que es muy común en los comerciantes, por ejemplo. Puede recurrir a la adulación o puede recurrir a una diplomacia, digamos, acentuada con tal de conseguir sus deseos. Está en este caso en la letra S. La letra S se asocia a la conciencia moral, por lo cual digamos que la conciencia de esta persona muchas veces ocultaría sus intenciones reales. Dado que el ambiente gráfico es positivo, digamos como que es una persona que tiene una voluntad, en este caso fíjense la letra tiene algunos ángulos, tiene bastante tensión, una persona que necesita imponer su voluntad, entonces trata de hacerlo directamente, y cuando no lo consigue puede recurrir, digamos, justamente a la diplomacia ocultando sus intenciones. Bueno, el resto de los gestos tipos los encontrarán desarrollados en el material gráfico.